Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a terminar este tercera parte de el ejercicio que habíamos propuesto. Vigas T, y ahora vamos a ver los estribos, cómo vamos a trabajar con ellos. Vamos a abrir el archivo y colocarle una nueva versión. Estamos aquí en cursos libres, Vigas T, longitud 20 metros, y voy a colocarle ahora modelo 4. Ok. Espero que no sea tan largo este vídeo, así que lo vamos a hacer lo más simple y rápido posible. Primero vamos a definir unos elementos de apoyo. No vamos a utilizar los del programa porque lo vamos a hacer de manera directa, esos apoyos. Hemos quitado los nodos, los apoyos, los estribos, y vamos a hacer los estribos de forma manual y ver cómo es la metodología entonces para primero el modelamiento y después la asignación de cargas. Entonces voy a una vista lateral. Algunas cosas pausaré el video para que no sea tan extenso. Aparte que hay fútbol también hoy, entonces lo trataremos de hacer algo rápido. Voy a generar unos nodos a menos 10 centímetros, donde vamos a apoyar nuestro tablero, y en dirección Y, menos 1 metro de sobreancho y 1 metro igual. Entonces voy a tomar un elemento frame. Bueno, vamos a hacerlo con cuidado para no cometer tantos errores. Bien, voy a discretizar los elementos intermedios en 3. Discretización externa. Y voy a definir algunas propiedades de área para nuestro muro. Por ejemplo, vamos a colocar específicamente un muro de ancho 50, ok. Y vamos a tener también una zapata, ok. Nuestra zapata será de 1,80 metros. ¿De dónde estoy sacando esos valores? En realidad ya habíamos hecho un esquema, y este es el esquema. El muro es de 50, la altura de la zapata 1,80 metros, ok. Y después vamos a ver cómo integramos estas fuerzas laterales, tanto para empuje activo como para empuje por una sobrecarga. Solamente vamos a modelar esta altura. La altura es 8 metros, ok. Este, el muro es 50, esta es la zapata, esas serán las dimensiones. Un predimensionamiento así sencillo, y vamos a ver el procedimiento entonces. Para no volver a dibujar lo mismo, muestro la imagen aquí. Aquí hay algunos resultados, pero si deseamos los podemos quitar para colocar nuestros resultados, ¿no? Ok, hay un empuje pasivo, pero este empuje pasivo estará dentro de nuestro... a ver, si digo seguridad, muchos dirán, no, eso no puede ser seguridad. O sea, no lo vamos a tomar en cuenta, es mejor decirlo así. Porque en algún momento, como pasa casi siempre,
todo este relleno se llega a perder, ¿no? Una ampliación, una erosión, etcétera. Entonces este empuje pasivo a veces lo perdemos cuando la estructura está en servicio, ¿no? Entonces esta fuerza que contiene parcialmente al muro frontal, al final, en el caso más desfavorable, termina perdiéndose. Entonces esto no lo vamos a considerar. Solamente lo que está en el trasdos, o sea, en la cara posterior del relleno. Y entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ahí están las dimensiones, entonces vamos a trabajar con esas. Voy a seleccionar los elementos frame. Vamos a extruir de líneas a áreas. Colocaré el muro. 0 metros. -1, 8 veces. Y quitamos el objeto fuente. ¿Ok? Bien, ahí tenemos el muro principal. Ahora vamos a la zapata, la parte inferior, a -950. Y aquí vamos a trazar nuestra zapata de la siguiente manera. Ahí nos ayudamos con nodos. Ya habíamos dicho que tenemos 1.25 de talón frontal, 1.25 y 5 metros en la parte posterior. Menos sería menos 5 metros. Y vamos a colocar un sobreancho de 1 metro. Y menos 1 metro. Que después podríamos tener una mayor longitud. Voy a colocar aquí la zapata. Una zapata de este tipo. La vamos a dividir por esos nodos que hemos seleccionado. Y luego estas, como son 5 metros, pues nos queda fácil 5 vertical y 1 horizontal. ¿Ok? Aquí tenemos el ala del contrafuerte del muro. Aquí también. Entonces esas vamos a extruir de líneas a áreas, pero ahora en sentido inverso, ¿no? Digamos hacia la parte superior. Entonces sería positivo y borramos esos objetos fuente, que son las líneas. Entonces vemos el 3D y tenemos nuestro muro. ¿Ok? Podemos cambiar este lado del muro. Vamos a cambiarle los ejes locales. Ok, para que todo sea top cuando hagamos los empujes. Bien, del otro lado vamos a hacer lo mismo. O sea, vamos a seleccionar todo, que sea una vista lateral, y puedan seleccionar todo el estribo. Esto es 0. Seleccionamos todo y replicamos en mirror en Y 10 metros, 0 y 1. ¿Ok? Y de este lado, como hemos hecho un mirror, vamos a cambiar los local access para tener el mismo comportamiento que el estribo izquierdo. ¿Ok? Ahora nos falta primero las conexiones con el tablero o con la superestructura. Vamos a la vista 2D en 0. Voy a definir unos elementos de continuidad, o sea, de apoyo. Son de apoyo, no es de continuidad, son de apoyo. Vamos a tener uno fijo. Son fijos por grados de libertad. Y uno móvil.
móvil en la dirección longitudinal. O sea, si revisamos la matriz, vamos a ver que eso es 0. ¿Ok? Entonces vamos a agregar esos elementos line, que sería fijo, para transmitir las cargas de la superestructura a nuestro estribo. Y del otro lado vamos a 20 metros y vamos a colocar aquí también, pero el móvil. Y hacemos un análisis para revisar las cargas que se están transmitiendo y que todo marche bien. En la fundación, como este ejercicio es solamente de muros, sino si se hace un ejercicio muy largo, la fundación lo vamos a ver más adelante, o sea, en un siguiente video. Aquí hay un nodo que se ha pasado, yo lo voy a quitar. Y vamos solamente por grados de libertad, simples apoyos. ¿Ok? Si no queremos todavía evaluar los desplazamientos, vamos a restringir. Aquí no. Vamos a restringir en esta posición. Es solamente para la solución matemática, que esto podemos considerar cerrado. Es decir, en la dirección 2 sería la transversal, vertical en la dirección 3. Ok. En la dirección 3, porque tenemos el apoyo solamente en los laterales. Ok, y analizamos. En el análisis, ahora sí vamos a utilizar la carga móvil, pero en los dos carriles, porque vamos a poner las cargas en esos dos carriles. ¿Ok? Vuelvo a repetir, aquí no hay múltiple presencia, aquí es que los dos carriles estén llenos. Si no están llenos los dos carriles a la vez, pues usted pondrá 0.9, que es la probabilidad de que los dos carriles estén llenos. Entonces voy a decir que sí, que es posible que los dos carriles estén llenos. Entonces analizamos lo primero y analizamos todo. Yo voy a hacer la revisión solamente con cargas permanentes para ver la transferencia de cargas a los estribos, y el resto, pues las demás cargas son con el mismo concepto, ¿no? Las cargas no se van a perder, van a llegar a la fundación. Pero este ejercicio no es de fundación, es solamente de muros. Solamente haré el muro frontal, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. En el izquierdo haremos presión activa y presión por sobrecarga. Y en el izquierdo haremos presión activa, presión sísmica y la sobrecarga también, ¿no? Para ver cómo aumenta ese momento. Entonces aquí tenemos el puente sobre los estribos y verificamos que nada haya cambiado, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Aquí también, veredas, asfalto, carga móvil. Ahora sí el momento es el doble, ¿no? 427, vean los videos anteriores, el momento es la mitad. Es así. Luego, y bueno, por resistencia. Ok. Entonces, si queremos verificar que las cargas se están transmitiendo a nuestro frontal, a nuestro muro frontal, ya saben que por sección code lo podemos hacer. Todas las cargas que llegan a este nodo lo podemos agrupar en un nuevo grupo. Voy a hacer dos grupos
Ya están grupo 1 y grupo 2, así de simple. Voy a asignar el grupo 1 y donde deben llegar las cargas, que es aquí, grupo 2. Entonces ahora definimos una sección de corte, primero de la superestructura, de la super, con el grupo 1, y otra con la subestructura o con la parte superior del estribo, con la subestructura, sería el grupo 2. Y debemos de revisar que esos valores sean los mismos, ¿no? O sea, lo que está llegando aquí, lo mismo que está transfiriendo en la parte superior. Podemos ver peso propio. En la parte superior no hay peso del estribo, entonces debe ser el mismo valor con las cargas que están llegando del tablero. Y lo vemos por aquí. Other, sección code. Solamente voy a seleccionar peso propio. Pueden seleccionar las que ustedes, todas las cargas o combinaciones que deseen, pero solamente para verificación. Entonces, superestructura nos está transmitiendo 26 toneladas en este apoyo por el peso propio, y la subestructura está recibiendo con signo negativo esos 26. Entonces, si tomamos el elemento lin, pues nos va a dar 0, ¿no? Porque está sumando dos valores iguales. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos asegurado que efectivamente el peso de cargas permanentes está llegando a la parte superior de nuestro estribo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar cuando tengamos los empujes? Los empujes los trabajamos de la siguiente manera. Vamos a tener un empuje por sobrecarga, que es un empuje constante, y un empuje activo por el relleno, que es un diagrama triangular. ¿Ok? Hay diferentes metodologías, pero les mostraré una sencilla. La idea es que ustedes lo puedan aplicar. ¿Ok? Esto que está en verde es el empuje activo debido al terreno, y esto que está en constante es el empuje por la sobrecarga. Yo tengo una hoja de Excel que ya está preparada para los empujes activos de Coulomb, los empujes por sobrecarga, y en el otro estribo voy a aplicar el empuje pseudoestático por una amplificación de signo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Densidad, vamos a ver qué densidad vamos a trabajar. Aquí tengo un cuadrito de densidades. Pesos unitarios, por ejemplo, gravas arenosas con finos hasta 24 kN. Mezcla de gravas 22.5. Yo creo que esto es lo más común de utilizar en los rellenos, y podemos trabajar con 22.5. Esos 22.5 lo cambio aquí, ya está modificado en kilogramos por metro cúbico. Aquí está en kilonewton por metro cúbico. ¿Ok? Luego la ecuación para el empuje activo es esta que tenemos aquí, empuje activo de Coulomb. Es coeficiente activo con esta expresión, y entonces necesitamos algunos ángulos. Por ejemplo, el primero es el ángulo con la horizontal que hace el muro, nuestro muro con la horizontal. Este ángulo es 90 grados. Le colocamos aquí 90. Ya está ahí considerado. Ángulo de rozamiento del relleno, un ángulo de 30 o 35. El delta es la mitad o la tercera parte, dependiendo. De esto es del estudio del relleno que vamos a colocar. Ángulo de rozamiento entre el relleno y el muro, pues es un muro vertical. Vamos a considerar
un sistema de drenaje, de tal manera que no haya una fricción entre ellos, porque cuando hagamos mononovio cabe, que es la parte sísmica, no estamos considerando el nivel freático, ¿no? Entendemos que todo el agua se va a evacuar. Si consideramos una presión al momento que ocurre un sismo, pues habría que considerarla también. Pero ya ese es otro ejercicio ya un poco más complejo. Entonces vamos a drenar, es decir, colocaremos elementos que puedan mantener el trasdos libre de las presiones hidrostáticas. Luego tenemos el ángulo que forma el plano con la superficie de relleno. Esto es vertical, es 0 grados, pero aquí como tenemos la ayuda, podemos ver ese ángulo, que si tenemos un muro variable, ese teta habría que colocarlo aquí, ¿ya? El relleno con el muro. Ok, entonces este numerador es este es el denominador, pero parte 1, digamos, y este es el denominador parte 2. Entonces hacemos el coeficiente de empuje activo, tenemos la división de este numerador y el producto de estas inferiores. Entonces el coeficiente activo es 0.25. Para calcular el empuje es 18, es un medio del coeficiente por la densidad y la altura. El muro es de 8 metros. Aquí he colocado los 8 metros directamente. Debía haber puesto una altura aquí para que quede más bonito, ¿no? Vamos a ponerlo. Altura del muro, 8 metros. Listo. Esta hojita ustedes también las pueden mejorar. No es todo fijo, esto puede irse mejorando. ¿Ok? Ahí tenemos la altura. Bien, entonces si colocamos el triángulo de presiones, vamos a encontrar que la base es gamma H multiplicado por el coeficiente activo del relleno, y esto es prácticamente multiplicar por 2 a esta expresión y dividirlo entre H, ¿no? Porque es el área del triángulo. Entonces esto por esto entre 2 nos da el empuje. Entonces en esta parte inferior es la que nosotros tenemos esta altura, que es 8. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos a colocar en el bridge? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto lo voy a convertir en unitario, o sea, en un patrón. Vamos a ponerle patrón. Para el patrón nosotros vamos a querer lo siguiente. Voy a dividirlo entre la altura, y este es el patrón que yo debería tener en mi muro. Este le digo patrón, pero es la base. Se entiende que es la base, ¿ok? La base de la parte final. 0.5755. Ok, lo voy a poner aquí al lado izquierdo de la pantalla. Voy a minimizar esto. Voy a quitar el candado. Voy a hacer aquí dos patrones de carga, o load pattern, tipo other, que es el empuje, y después mononovio cabe. Ok, vuelvo a repetir, a este muro voy a colocar solamente empujes, y a este muro voy a colocar empujes y el pseudo estático. Entonces vuelvo a la pantalla de 0 en X0, en elevación en X0, es el primero que voy a trabajar. ¿Ok? Voy a seleccionar los nodos, solo los nodos de la pantalla, con cuidado, solamente tocar los nodos para generar un patrón de nodos.
y voy a colocar empuje 1, ¿okay? Porque por ahí vamos a tener seguro un empuje 2, y voy a ponerles una ecuación a esos nudos. En el joint pattern voy a colocar empuje, y esta es la ecuación para poder construir el empuje por presión en mi pantalla. En Z, el coeficiente C será -1 para que sea descendiente, pero que aumente el valor, y 1.5 negativo, que es la parte donde inicia mi muro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando esta expresión Z sea 1.5, entonces será positivo, y con este valor me va a dar 0. Y aquí al final, si le suma a Z 8, o sea, sería 8 menos 0.5, y nos dará el valor de esa expresión. Vamos a agregarle o a reemplazar, no tiene algún patrón inicial, y lo ven, va de 0 a 8 metros. Entonces ahora ya tenemos ese patrón fijado ahí, que es una triangular, y voy a colocarle entonces la presión que hemos calculado en nuestra base, quitando la altura, porque la altura ya la tengo dispuesta ahí. Entonces voy a seleccionar ese valor 0.57 y voy a asignarle en áreas una superficie por el low pattern, y este valor negativo en la cara que estamos viendo, y podría decirle que reemplace o no, pero en el empuje. Aquí en el empuje hay 2, ¿no? Ok, entonces lo vemos lateralmente. Vamos a verlo lateralmente, y está del otro lado. Entonces vuelvo a la selección, eso ha sido a propósito, y este valor entonces lo colocaré positivo. Ok, si quito los objetos llenos de la extrusión, entonces ahí vamos a tener la fuerza aplicada, y aquí estamos viendo que es 461 en la parte inferior, que es el valor que hemos calculado aquí, 461 en la base, ¿sí?, del triángulo de presión. O sea, 461 hasta 0, 461, 461 hasta 0. ¿Ok? Entonces tenemos el empuje activo. Ahora queremos el empuje por la sobrecarga. Bueno, lo debería hacer aquí también, ¿no? Vamos a hacerlo de una vez en ambos. Voy a colocar ahora a 20 metros. ¿Ok? Voy a colocarle el patrón de nodos a estos nodos. Vamos a asignarle ese patrón de nodos. Está aquí. También es empuje, la misma ecuación. Y volvemos a seleccionar para colocar la presión por ese empuje. Esto es en el buttons y esto va a ser negativo. Aquí estamos viendo también el mismo empuje. Este es en el buttons, y si quisiéramos ver en el área las cargas de el estribo, aquí también están. Entonces están en
tanto en el top, en la cara frontal, como en el botón, pero las dos están en el empuje, sino que no las presenta. Claro, si hubiésemos hecho dos tipos de patrones de carga, sí, pues lo podríamos ver de manera separada, pero uno está en el top face y está en el bottom face. Ok, entonces vamos a colocar ahora la carga por una sobrecarga. La sobrecarga hemos considerado un relleno vamos a poner las mismas características del relleno que estamos usando, multiplicado por la altura de ese muro, que esto es 1,50 m, más 10, 1,60 m, pero bueno, es aquí 1,60 m, más una sobrecarga móvil de 500 kilos por metro cuadrado, pero como cuando trabajamos por área, solamente el área el ancho, la franja que estamos revisando es de 1 metro. Entonces aquí lo estamos haciendo también por 1 metro. ¿Ok? Ese sería el valor de Q. Cuando hicimos la losa, también dijimos que era un ancho de 1 metro y después todo se repite, ¿no? Todo se extiende de la estación 0 metros hasta la estación 20 metros. Ahí no tengamos problemas en ese caso. Bien, entonces este será el empuje por la sobrecarga. El empuje activo será el mismo y la ecuación la tenemos aquí en el esquema, que es en la parte inferior es la carga multiplicado por el coeficiente activo y el empuje es el coeficiente multiplicado por la carga por la altura. Nosotros estamos colocando la presión, no estamos colocando la fuerza resultante, porque vamos a leer directamente cómo se trabaja en el bridge utilizando los elementos finitos. Si colocamos aquí una barra, si ponemos las fuerzas equivalentes y así lo evaluamos. Entonces aquí vamos a utilizar esta expresión, Q por coeficiente activo. Aquí está el empuje, que sería lo que colocáramos si estábamos trabajando con barras, y este es Q por el empuje activo. Esta ya no tiene altura, ¿no? Es un solo valor, y entonces esa le vamos a agregar a nuestro modelo. Entonces, primero en el mismo empuje lo vamos a hacer, o sea, en el mismo patrón de carga de empuje. Entonces vamos a seleccionar el área y aquí vamos a agregar una carga uniforme sobre el área en empuje que agregue a lo que ya tenga, pero el valor es 1.04. De este lado es positivo. Ok, colocamos esto a un lado, lo vemos lateralmente. Bueno, en 3D mejor. Queremos verlo en valores. Entonces le decimos que nos muestre esos valores por empuje y he colocado en la dirección de la gravedad de manera a propósito para poder hacer la corrección. Entonces aquí coloco en dirección de X, positivo, y si ahora tengo que reemplazar. Ok, vuelvo a la selección de cargas, al display, le digo aplicar y ahora tenemos el empuje rectangular, ¿no? El que es constante. Ok, pero también debo ver el que está en el top si es que no se ha borrado.
Ahí está. Entonces tenemos el empuje activo y el empuje por sobrecarga en un mismo patrón. O sea, en un mismo patrón de cargas. De este lado hacemos lo mismo a 20 metros. ¿Ok? Y seleccionamos nuestro muro. El empuje será el mismo. Voy a poner un 3D, pero en dirección X negativo, ¿no? Y agrego. Ok, lo vemos. Vemos esas cargas que hemos asignado. Entonces de este lado vemos las cargas asignadas de manera uniforme. Y volvemos a revisar una vez más en el bottom face del lado derecho. También lo tenemos ahí. Entonces analizamos empuje y ya tenemos todo ahí. Del otro lado está aquí. Ok, perfecto. Ya tenemos esos dos. Entonces, si nosotros analizáramos, vamos a hacer de la siguiente manera. En el design, aquí teníamos por resistencia, ahora vamos a agregar los empujes. En este de empuje no se amplifica y analizamos. Analizamos todo. Ya terminó. Entonces ahora los resultados serán similares, ¿no? Entonces el momento de flexión será en M22 de por resistencia, M22 toneladas metro. Y aquí vamos a ver que voy a colocarme en 0 primero para leer esos resultados. Entonces tenemos momento, quiero ver la cara exterior, así, ok. Vamos a tener 22 toneladas metro en esta franja, la franja de apoyo, y en la zona central 8 toneladas metro, y arriba casi 0. O sea, cambia de momento en la zona central. ¿Ok? Como esto lo estoy viendo en la parte interior, entonces el momento flector estará en esta cara, la cara del trasdos, y este será el momento en la zona intermedia de nuestro muro. Igual del otro lado, se supone que son con las mismas consideraciones. Entonces vamos a colocar aquí 20 metros. Tenemos aquí igual 28, 29, 6 y 0. Entonces hay un signo cambiado. Yo hice aquí una gráfica que es de este tipo, ¿no? Esta zona, aquí está el momento, como que es 22 toneladas metro. No marca
sé qué pasó. 22 toneladas metro. Y aquí 5 toneladas metro. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la fuerza por sismo. Entonces aquí en esta hoja de Excel tenemos el empuje debido al empuje pseudoestático. Esto es más o menos de esta manera. Es decir, vamos a borrar esto. Que nosotros tenemos el muro, nuestro muro, ¿okay? Y inicialmente hemos hecho un empuje activo. Pero cuando ocurre un sismo, se va a generar un empuje pseudoestático, que sería pues todo este triángulo. Entonces esto sería un empuje pseudo. Entonces, si ocurriera un sismo, se activaría no solamente la zona considerada como empuje activo, sino algo más. Todo el triángulo lila. Entonces, esta zona la conocemos como el delta de empuje, ¿no? Nosotros ya hemos calculado este empuje activo y nos falta este empuje, este delta. Entonces solamente el delta es el que vamos a agregar. O también podríamos agregar todo el triángulo directamente, ¿no? Pero como ya hemos agregado el empuje activo, lo único que nos falta agregar es la diferencia del empuje pseudoestático con menos el empuje activo. Estamos, solamente esa parte amarilla. Entonces, esto será el delta, pues, ¿no? El que ustedes conocen, el delta de empujes. Que eso es, cuando desarrollamos mononubio cabe, esa es el delta que al final nosotros encontramos y tenemos una altura donde se aplicará sobre el muro esa fuerza. Entonces aquí en el Excel ya tenemos ese empuje completo, ¿no? Este empuje pseudoestático. Y la base que sería en esta distancia. Por ejemplo, la base activa es 4.60, entonces aquí sería 4.60 toneladas por metro. Vamos a colocarlo así, toneladas por metro. Y según lo que estamos leyendo aquí, no solo en que esta es la sobrecarga, o sea, esto no tiene injerencia, y aquí en la base nos va a dar 11.47 por una fuerza de sismo. Bueno, aquí hay un coeficiente sísmico de 0.5, podemos trabajar con 0.45, que es la zona costeña, digamos, o costera, pero si fuera 0.5 o más de la de G, ¿no? de la gravedad, por una amplificación, en este caso la amplificación va a ser 1. El FA de esta estructura tiene periodo 0,
Entonces, de un espectro será el valor de PGA, ¿no? Nuestro espectro es de esta manera. Como la estructura está en el suelo, o sea, está con todo el relleno, consideramos que no tiene periodo, no se va a poder mover, porque tendría que mover todo el suelo. Entonces esto será el PGA multiplicado por el FA, que amplifica ese PGA dependiendo de dónde estamos. Si estamos en roca, ya dijimos densa, suelos finos, etcétera. Entonces este se amplifica este valor. Y en este ejercicio vamos a colocar solamente directamente el PGA, que sería 0.5. Luego tenemos, este es el coeficiente pseudoestático, pero aquí tenemos las rigideces o los coeficientes horizontales y verticales. Esta es una ecuación que sería 2/3 el PGA, y la vertical sería 4/9 el PGA. ¿Ok? Luego aquí tenemos la ecuación, está aquí, n, que es el arco tangente de esta expresión, coeficiente horizontal entre 1 menos coeficiente vertical. O sea, ya está tabulado, y sería con toda esta ecuación. Entonces esto es AE, que es esta expresión. Entonces tenemos aquí los valores parciales. Al final tenemos este coeficiente de pseudoestático. Entonces con ese coeficiente encontramos el empuje, un medio de ese coeficiente por la densidad, por la altura, 1 menos el coeficiente vertical. Esa es esta expresión. Entonces nosotros habíamos considerado solamente 18, y cuando ocurre un sismo con estas condiciones sismogénicas, se va a amplificar a 35, el doble. Entonces aquí está el delta. Este delta vendría a ser, en nuestra gráfica, esta zona amarilla, delta de empujes. Pero vuelvo a repetir, no estamos colocando fuerzas, estamos colocando esfuerzos o patrones. Entonces, si colocara el triángulo lila, este triángulo lila, tendría que haber colocado con este patrón, ¿no? O sea, dividido entre 8, o entre la altura, y sería 1.43 y ya no 0.57, ¿no? Entonces podría haber colocado esa carga directamente como patrón, pero siempre tenemos que hacerlo así, paso a paso. Entonces, como todos hacen la diferencia de empujes, pues esta sería la diferencia de bases que nos estaría faltando para nuestro triángulo. Entonces, si vamos a utilizar el patrón, entonces lo que estaría faltando sería, esta es la base, y le quitaría la altura, ¿no? Este es otro triángulo, le quitaría esa altura. Entonces aquí el patrón para generar la carga sería este valor entre 8, 0.85. Eso es lo que deberíamos agregarle a nuestro empuje, pero lo voy a poner aquí en el patrón de carga de mononove o cabe, pero el delta, no todo mononove cabe. Todo mononove cabe es esta, ya tendría que dejar el activo fuera, pero como ya colocamos el activo, entonces solamente vamos a colocar el delta de mononove. Entonces sería con este patrón. ¿Estamos? Entonces al colocar este patrón voy a poder utilizar la misma asignación que ya tiene el muro, pero en 20 metros. ¿Ok?
voy a seleccionar solamente el muro frontal, y ahora las fuerzas serán también por presión. Empuje ya lo tiene, solamente voy a colocar el delta de mono 9 negativo, que agregue a lo que existe. Ya en este empuje 1 está el patrón, y voy a colocar entonces lo que nos está faltando, 0.85. Estoy poniendo del otro lado, ¿no?, para ver esas diferencias en cuanto aumenta. Entonces, si vemos lo que ha aumentado en el delta, sería 6.87. Entonces ponemos aquí 6.87, justo el delta que nos está faltando. O sea, ya hemos puesto 4, si le ponemos 6 va a sumar estos 11, porque obviamente que esa es la diferencia, ¿no? Esto más esto de aquí, esto más esto de aquí va a sumar los 11.47. Entonces aquí lo tenemos en mono 9. Ahora muestro el de empuje activo. Este es de empuje activo, pero ese está en el botón. Aplico, y aquí estamos viendo el de 432 o 460. 432 en la resultante, en la parte inferior 460. Ok, entonces aquí es 460. Si queremos ver a ver, espérense, hay una opción de verlo directamente en el botón sin que nos muestre la resultante, porque ahí es la opción de ver la resultante de esa área. Entonces 461 en esta parte inferior, que es este valor. Y ahora muestro el de mono 9, también el inferior, nos debe dar 687, que sería este de aquí, 687. Entonces si hago los dos análisis, pues lo va a sumar, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos sismo, de este lado no. Es un ejercicio, pues tampoco pasa nada, ¿no? Si no han hecho sus trabajos de esa manera, pues tranquilos, no pasa nada, ¿no? Vayan a revisar su estructura y por ahí ya tomarán las acciones respectivas. Entonces ahora voy a agregar mono 9 de un... Vamos a analizar todos los casos de carga. Ya terminó el análisis y ahora vamos a ver esos resultados. En 2, o sea, a 20 metros, por resistencia, vamos a verificar por resistencia que tenemos el empuje, el delta, y ahora tenemos 59 o 60 toneladas metro en el lado con sismo, ¿no? Y 13 toneladas con signo contrario en la zona media. Es decir, hemos pasado de 22, aquí colocaré en la parte inferior, a 60 toneladas metro. Y de 5 hemos pasado a 13.7. toneladas metro. Entonces, si
han hecho sismo, pues bueno, ya saben cuánto está aumentando y la cantidad de acero que tienen que colocar. Ahora, para colocar los aceros, pues colocamos la mitad que pase toda la altura del muro y la otra mitad solamente en la parte inferior, ¿no? O sea, con 30 toneladas metro. Ya saben que esta zona se tracciona. O sea, esto se tracciona. Y este lado se comprime para poder encontrar el momento de capacidad, ¿no? Con sismo, si esta fuerza, digamos, es muy grande, toneladas metro es muy grande, podríamos ampliar un poco nuestro muro en la parte inferior para que ese brazo que aquí es D, que no va a pasar más de 45 porque el muro es de 50, este D minúscula sea más grande en esta zona inferior. Se convierta en un D mayúscula. Bueno, es un tip. Ok. Ahora vemos cómo quedó el lado 0, o sea, a 0 metros, que es el que ya habíamos revisado. Momento 2. 22 y 7, 9 o 10. Creo que había puesto menos, ¿no? Creo que le había puesto 5, 22 y 5. Bueno, era 10 aquí. Corrigiendo. Pero esto es algo académico. Coloquemos 10. 9. Ya. Bueno. Y entonces así encuentran el área de acero suficiente para, estos son los elementos verticales. Los elementos horizontales, o sea, las áreas horizontales, lo podemos ver en 1. En 1, aquí estarán los momentos horizontales, son 3 toneladas, 4 toneladas, o sea, metro. Estos son los momentos para poder agregar lo que llamamos sunchos o elementos horizontales de nuestro muro. De este lado del estribo derecho hay más solicitación por el sismo, ¿no? 9, 10 y llega a 27 toneladas metro. Entonces habrá más armado en la zona superior y media horizontal a tener en consideración. Entonces el ejercicio será cuál sería el área de acero que ustedes deben de encontrar aquí también, y el área horizontal, el acero horizontal. ¿Cuál sería? Se entiende que con sismo, ¿no? Bien, señores, eso es la aplicación. Bueno, ustedes debieran de hacer un ejercicio similar para estos muros laterales en ambos lados, si fuera en voladizo, ¿no? O sea, si fuera un muro tipo de relleno, o considerando las fuerzas laterales de esta altura. Pueden hacer el mismo ejercicio seleccionando su patrón en las caras laterales de los muros, colocarle las fuerzas de empuje que se van a generar en la parte interior. Ahora, si está todo
pues contenido, pues solamente la zona que está en voladizo es la que recibe el empuje, el resto está equilibrado. Es decir, si hay relleno en ambas caras, pues va a ser 0, ¿no? La resultante. Bien, los dejo para que puedan ver el partido. Son las 10 para las 8 aquí en Perú. Y el video se fue más o menos como 50 minutos, algo así. No pensaba demorarme mucho. Cualquier consulta. Y para la fundación lo vamos a ver ya en otro video. Para la fundación será en otro video que estaremos desarrollando en la siguiente semana. Bien, muchísimas gracias y nos escuchamos en unos días. Saludos.